Entonces, con esta parte finalizamos lo que tiene que ver con formularios. En primera instancia, vamos a hablar de la etiqueta Input Submit. Hace un momento les había mostrado más o menos de qué se trataba, pero ahorita la vamos a ver a más a profundidad. Entonces, los botones de envío de formulario son un punto bastante importante en la creación de un formulario. Si bien un formulario puede carecer de estos botones, en ese caso el usuario solo puede enviarlos si pulsa Enter en el último campo del formulario. No obstante, dependiendo de la situación, es posible que sea aconsejable incluir un botón explícitamente para que el usuario, silencio señores, pueda pulsarlo y enviar el formulario de una forma clara y sin confusión. Tenemos varios tipos de botones. El de Submit, que es obviamente el de enviar, el que se puede hacer con una imagen, el de resetear el formulario, que es para volverlo a como estaba anteriormente, y el botón sin funcionalidad. Ya hablamos a ver de qué. Entonces comencemos. Botón para envío de formulario, ese ya lo acabamos de ver, es simplemente un Input Type Submit. Es decir, ya les había mostrado, ya les recuerdo entonces, por ejemplo, en este caso ingreso otra vez al código antes del for, precisamente antes del field set, que fue el último que usamos, y ahí vamos a usar entonces un input, listo, perdón, que no es en mayúscula, input, y vamos a usar un input de type se me fue, este no es button, este es ay, se me fue el nombre, submit, perdón. Entonces submit. ¿Qué es submit? Es algo así como subir o enviar, ¿no? Ok, bien. Si lo hago así simplemente, miren lo que va a aparecer en mi formulario. ¿Listo? Me aparece aquí, vean. El formulario, envía. ¿Listo? Ok. Entonces, submit. Input, submit. Ahora, submit, al igual que los otros elementos, tiene ciertos criterios. ¿Listo? Miren que aquí me ponen input, submit y value, el value, que es el valor que le ponemos. Por ejemplo, si yo le coloco aquí value y le digo que enviar información, ¿listo? Entonces, al darle guardar, ok, nos vamos a dar cuenta acá, miren cómo cambia el texto. Ahora dice enviar información. Lo que coloquemos aquí en el value es, o sea, en el valor, perdón, es lo que va a colocarse dentro del botón de enviar información. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, en este caso, el usuario pulsará el botón navegar, realizará una petición POST, es decir, de enviar a la dirección del dominio actual, añadiendo la ruta absoluta CEN, por lo cual que el backend que está escuchando esta página será el que tome los datos del formulario y los procese. En ese caso, haciendo alusión de que tuviéramos ese proceso ya creado. Obviamente no lo tenemos creado, así que no sirve. Botón de envío con imagen. De forma alternativa nos puede interesar crear un botón de envío de formulario basado en una imagen. Para ello usará más el Input Type Image, que es un botón de envío de formulario que tiene la misma funcionalidad que el botón anterior, pero es un híbrido entre Input y la etiqueta Image. De la misma forma que también posee los atributos CRC, AL, with, key, para indicar la imagen cómo actuará del botón envío. Y aquí nos muestra Input Type Image y colocamos CRC, el nombre de la imagen, al enviar formulario y el tamaño de la misma. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo lo que podría hacer es ir a internet, por ejemplo, y colocar botón enviar, por ejemplo, y ver una imagen de ese tipo, ¿no? Entonces, imágenes. Entonces, por ejemplo, obviamente las voy a elegir sí, con fondo transparente para que sean solamente el botoncito. Exacto. Entonces, supongamos que mire, este que hice enviar. ¿Listo? Pero para que tiene fondo. Voy a descargarlo a ver. Guarda imagen. Listo. Vamos a ponerle 1. Ok, vamos a guardarlo. Vamos a ver si tiene imagen, fondo o no tiene fondo.
Dime. Yo creo que tiene que abrir la página. No, a veces sí, no es necesario en algunas ocasiones. Por eso lo pedimos sin fondo. ¿Qué es esto? Que para eso lo pedimos acá sin Tiene que abrir la página y descargar desde la web. transparente. Vea, por ejemplo, este no hay necesidad. ¿Sí ves? Guardar imagen como Ah, puede evitar la fatiga. 2. Enviar. Bueno, obviamente, si descargo algo que quiero poner, creo que ustedes ya conocen la mecánica del asunto, ¿no? Entonces, este botón enviar me tocaría obligatoriamente pasarlo aquí donde dice, ¿dónde está mi carpeta? ¿Dónde está mi carpeta? Aquí, página, base de datos. Ir a imágenes y aquí pegar la imagen de enviar. Entonces, veamos a ver cómo se miraría esto en el código. Entonces, vamos igual. Este sería un input, listo, input, espacio, type, listo. Ok, en este caso nos vamos con image, listo, CRC, listo. Mira que aquí me da la opción de examinar, listo, te lo voy a dar a examinar. Obviamente aquí tengo mis imágenes y aquí está el botón enviar. Le doy a aceptar, listo. Ok, en este caso me puso el botón. Voy a ponerle un widget, vamos, como esta es grande, vamos a ponerlo por ejemplo de 30 píxeles. Eso es lo alto, ¿no? Vamos a ver qué tanto es de 30 píxeles si es muy chiquito. Cerramos el input, vamos a guardar los cambios, listo, y vamos acá. Es tantico chiquito, vean. Listo, vamos a aumentar un poquito el tamaño. Entonces pongámosle unos 80, que sería bastante alto. Guardar. Miren. Si ven que ya he creado el botón enviar, miren. ¿Listo? Puedo enviar desde aquí o puedo enviar. Ok, me está diciendo que obviamente ese no existe, vuelvo y reitero. Ok. Ok, bien. Este es el otro input que es del tipo image. Ok. Ese es para crear imagen. Resetear el formulario es para limpiar. Ese es el famoso reset. Su nombre es más que obvio. Listo. Entonces, vamos igual. Vamos acá a la parte inferior. Colocamos input. Listo. De tipo. En este caso es reset. Ok. Valor, le vamos a colocar borrar información. Listo. Y puedo cerrar aquí el elemento. Entonces, ¿qué pasaría ahí con ese elemento? Entonces, guardar. Lo que haría ese botón, ahí está, pues es obvio. Si yo escribo algo aquí, aquí, si escribo los números acá, si escribo el correo electrónico, listo. Y si escribo algo acá y le doy borrar información, pues vuelve y me resetea el formulario. ¡Ey! La clave para que esto funcione así, ¡ey! La clave para que esto funcione así, de borrar información, es que ese borrar información esté dentro de la etiqueta form. Si no está dentro de la etiqueta form, pues no vas a ver a qué formulario es que tiene que resetear. ¿Listo? Ok, ténganlo en claro, por favor. Entonces, bien. Los botones personalizados, podemos agregar una etiqueta. ¿Listo? Y botón cumple. Hey, la etiqueta input type button, que para él lo mismo, cumple exactamente con el criterio anterior si deseamos incluir un botón que no realice el envío del formulario y simplemente realice otra operación que indiquemos mediante JavaScript. Este tipo de botón es perfecto. ¿Para qué sirve el tipo de botón? Es para realizar acciones. Por ejemplo, eliminar. Quiero eliminar un cliente, ¡tum! Agregar uno nuevo, ¡pum! Es un botón, pero se llama un botón, una interacción. No envía el formulario,
sino que más bien cumple con ciertos elementos siempre y cuando lo programemos. Entonces, un ejemplo acá rapidito, entonces es acá igualmente input, listo, tenemos un input de tipo button, listo, que le colocamos de valor, le vamos a decir valor imprimir, por ejemplo, queremos que sea para imprimir. Entonces, para esto yo le puedo dar la orden al programa que me imprima el formulario. ¿Sí me va a entender? Entonces, guardar. Ok. Bien. ¿Sí lo ven? Obviamente que si yo ya quiero imprimir, pues no sucede nada. ¿Por qué? Porque es aquí donde viene la diferencia. Ustedes, uno de los elementos que más van a ver son los famosos buttons. ¿Por qué? Porque usted los puede programar. Esa es la diferencia. Los buttons yo puedo decirles qué hagan. ¿A través de qué? De un lenguaje, puede ser JavaScript. ¿Listo? O sea, yo les voy a decir qué quieren hacer. En este caso, para la entrada de datos, el botón Input Submit, para enviar el formulario, el botón para llamar a otra operación de JavaScript que obtener automáticamente un método alternativo. Recuerde establecer un texto valor ya que el botón muere. Entonces, aquí me muestra algunos elementos. Por último, aunque a priori no tenga mucho sentido, en un formulario es posible establecer múltiples botones. De esta forma podemos ponerle un funcionamiento concreto a cada botón para el mismo formulario. En el caso que utilicemos varios botones de envío a un formulario, habrá que utilizar los atributos siguientes. Form method, modificamos el método del form para los envíos con este botón. Form action, también para los envíos. ¿Listo? El style, depende. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que modificar el valor del formulario si voy a poner muchos botones que realicen diferentes acciones. Y se lo dicen aquí, por general los botones de envío formulario funcionan en base de atributos action, type, método, target, validación, que los contienen. Sin embargo, es posible que los botones den envíos alternativos que contengan un comportamiento de envío diferente a los botones por defecto. Para ello tenemos que crear un botón de envío type submit y type make e incluir los atributos correspondientes. Aquí me dan algunos ejemplos de cómo puedo, por ejemplo, un valor enviar al departamento de marketing, enviar al departamento de informática, testear validaciones de backnet, es decir, ya empezar a hacer un proceso, digamos, lo que cada botón que estemos usando haga algo distinto. No es muy común, o sea, no en formulario cuántos botones de enviar tiene, no. ¿Sí? Eso ya lo hablaríamos para bases de datos más complejas, por lo tanto, ese tipo de información no se ve recurrentemente, por lo mismo, porque no es necesario. ¿Listo? Muy bien. Aquí vamos a ver un poquito de la etiqueta button, que esa se puede usar por aparte. ¿Listo? La etiqueta HTML, botones personalizados. Esta button es muy similar a la que ya hemos visto, pero aún más simple. Hey, esta es la etiqueta button, no se confunda. El otro era un input con el tipo button, ¿sí? O sea, era el tipo. Este no, la etiqueta button es muy similar a la que ya hemos visto, pero aún más simple. Recordemos que no tiene ninguna funcionalidad por defecto, por lo que sin JavaScript solo podemos hacer lo siguiente. Eso. Este botón que se usa con código exclusivo HTML, que es simplemente, cuidado porque lo pueden confundir, miren. Miren aquí. Ese es un atributo, ¿sí? De input, pero miren, esto es una etiqueta, vean, miren acá. Entonces yo voy a utilizar la etiqueta button, ¿listo? Perdón. La etiqueta button, ¿listo? Y voy a escribir, ¿en qué pongo yo? Eliminar, ¿listo? Hey. Este tipo de etiqueta es diferente a lo que hemos visto. Ella no hace nada, escuchen bien, nada si yo no le pongo un código JavaScript. Profe, pero son lo mismo. Sí y no, porque a estos elementos los puedo controlar de una mejor manera, a los que son tipo button, ya que puedo agregarles muchos atributos precisamente para que trabajen dentro de nuestra base de datos. ¿Entendido? Ok. Bien, chicos. Eso hace gran parte del funcionamiento de estos elementos. ¿Ok? Bien, esto de las validaciones lo vamos a ver ya cuando veamos
lo que tiene que ver con las bases de datos, ya que estas validaciones es para evitar que el usuario nos mete información que no tiene que ir. Las bases de datos son extremadamente delicadas, pero extremadamente delicadas. Es decir, si usted tiene una base de datos, es muy común que, por ejemplo, si usted necesita que le llegue texto de cierto, digámoslo, cantidad de caracteres, pues solamente necesito que llegue texto. Si alguien escribe más de eso, no puede entrar a mi base de datos porque me va a generar un error en la información. Por ende, hay que trabajar las validaciones. En general, ¿qué son las validaciones? Es comprobar que los datos que se ingresaron son los correctos. Eso es validar. Si pido texto, texto, y tengo que explicar exactamente qué tipo de cadena y qué tan larga la quiero. Lo mismo los números, si es decimal, si es número real, si es entero, ¿sí? Lo mismo que si usted va a insertar, por ejemplo, algún carácter especial, si va a ser permitido, todo ese tipo de cosas. Entonces, es importante. Pero ¿para quién es esto? Esto ya es para la base de datos. ¿Entendido? Por ahora, la parte frontal la vamos a dejar